Rusia está preparando algo peligroso en la puerta de Polonia, y no lo están haciendo solos. Con Bielorrusia a su lado, Moscú está lanzando un enorme ejercicio militar llamado Zapad. Pero no se equivoquen, esto no es solo un simulacro, es un movimiento estratégico con ecos escalofriantes del pasado. Rusia realizó ejercicios militares cerca de una frontera antes de invadir Ucrania. Ahora, con los ejercicios Zapad, todas las miradas están puestas en Polonia. ¿Qué es exactamente Zapad y quién está involucrado? ¿Cuál es el objetivo final? Veamos dónde comenzó todo. Las noticias del ejercicio Zapad, que significa oeste en inglés, salieron a la luz por primera vez el 20 de febrero de 2025. La agencia de noticias estatal bielorrusa Belta publicó un informe detallando sus planes. En ese informe, el ministro de Defensa de Bielorrusia para la Corporación Militar Internacional, Valery Rovenko, reveló que Zapad 2025 se llevaría a cabo a mediados de septiembre. El evento se anunció a finales de 2024, pero no se proporcionaron fechas oficiales hasta ahora. Rovenko también mencionó que los ejercicios serían a gran escala, involucrando a más de 13.000 personas. Por lo general, Bielorrusia invitaría a representantes de varios Estados miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para observar los ejercicios. Rovenko anunció que para 2025, Bielorrusia está desarrollando su posición sobre qué estados invitar, si acaso. De nuevo, no estamos diciendo no, sino eso. Observaremos las medidas adicionales que tomarán los líderes de estos estados y de los departamentos de defensa. El 10 de abril, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, brindó más detalles sobre el evento Zapad 2025 en una entrevista con la compañía de televisión y radio interestatal Agencia de Información de Minsk. He firmado la directiva para organizar este ejercicio militar. Se han elegido áreas de entrenamiento. Aunque una guerra está en curso, la operación militar especial de Rusia está en progreso. El presidente Putin y yo hemos acordado dejar la guerra de lado, mirar hacia el futuro y considerar otras direcciones y posibles teatros de guerra, aunque Dios no lo quiera. Realizaremos el ejercicio. Bielorrusia debería liderar por ciertas razones, ya que muchas tropas rusas están ocupadas. Es hora de demostrar nuestras capacidades. Las unidades del ejército ruso también estarán aquí. Por eso haremos todo para proteger nuestra patria común. Lukashenko siguió hablando de cómo los vecinos occidentales de Bielorrusia, como Polonia, han aumentado las tensiones y agregó que no solo lo deberíamos tener en cuenta, sino que lo tomamos en cuenta. Por eso organizamos ejercicios militares para fortalecer nuestra capacidad defensiva en relación con el comportamiento de nuestros vecinos occidentales. Entonces, ¿qué podemos esperar de Zapad 2025? Es importante resaltar que no es el primer ejercicio Zapad entre Rusia y Bielorrusia. Se han realizado cada 2 años desde 2009, excepto en 2023, cuando fueron cancelados debido a la invasión en curso de Ucrania. Podemos mirar hacia los ejercicios Zapad más recientes para tener una idea de lo que Polonia podría esperar ver no muy lejos de sus fronteras más adelante este año. Zapad 2021, por ejemplo, se realizó del 10 al 15 de septiembre de 2021. Participaron alrededor de 200.000 miembros del personal militar, junto con unas 760 piezas de equipo, incluyendo 290 tanques y 15 barcos. Durante esos 5 días, se realizaron numerosos ejercicios en más de una docena de campos de tiro militares en Rusia y Bielorrusia, con personal entrenándose para repeler enemigos en zonas urbanas o realizar ataques precisos a objetivos estáticos y en movimiento. En ese momento, el primer viceministro de Defensa de la República de Bielorrusia, el mayor general Víktor Gulevich, afirmó que los ejercicios eran puramente para fines defensivos. Z9IPAD 2021 es puramente defensivo y no representa una amenaza para Europa ni para los países vecinos. ZAPAD 2021 es la etapa final planificada en el entrenamiento conjunto de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia y Rusia este año. Su objetivo principal es mejorar la preparación de las tropas del agrupamiento regional encargado de garantizar la seguridad en la región de Europa Oriental. Sin embargo, contrario a las afirmaciones de Gulevich, muchos expertos militares declararon después que los ejercicios Zapad 2021 probablemente se realizaron como entrenamiento y preparación, antes de la invasión a Ucrania, que ocurrió pocos meses después. Esta es una de las principales razones por las que tantas personas están justificada y comprensiblemente preocupadas por los próximos ejercicios. Zapad 2025. Hay temor de que Rusia use los ejercicios militares como pretexto para movilizar tropas, tanques y otros equipos cerca de la frontera con Polonia, repitiendo la historia. Quizás antes de una invasión a gran escala o en preparación para una posible guerra futura con la OTAN, que podría surgir si Rusia continúa avanzando hacia Ucrania o invade otras naciones como los estados bálticos.
hay razones genuinas para tener miedo, ya que no solo es Zapad 2025 de lo que Polonia y la OTAN deben preocuparse. Reportes indican que Rusia está reforzando y ampliando su presencia en Bielorrusia, trasladando cada vez más tropas a la nación vecina. En la reciente conferencia de seguridad de Múnich en febrero, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que Rusia tiene la intención de desplegar 15 divisiones que suman hasta 150.000 tropas en Bielorrusia. En su opinión, todo esto es parte de una gran escalada militar con la OTAN. En base a la información recopilada de inteligencia y otras fuentes, considero que se está preparando para una guerra contra los países de la OTAN el próximo año. En abril, al conocer los planes de Zapad 2025, Zelensky reiteró su advertencia previa, expresando que los ejercicios podrían ser un pretexto para más ataques rusos. Este verano, observa a Bielorrusia. Rusia prepara algo allí disfrazado de ejercicios militares, táctica común para iniciar nuevos ataques. No sé dónde ocurrirá esta vez, tal vez en Ucrania, Lituania o Polonia, Dios no lo quiera, pero debemos estar preparados. Nuestras instituciones están abiertas a la cooperación. Oleksandr Siersky, comandante en jefe de Ucrania, advirtió a Polonia y países vecinos. Todos los ejercicios tienen un propósito. Uno de ellos es crear secretamente tropas ofensivas. La visibilidad de los ejercicios es la forma más aceptable de reubicar y concentrar tropas en una dirección específica, creando un grupo militar. Ucrania no es el único que advierte de esto. En febrero, un informe de los servicios de inteligencia de defensa daneses, Dirección de Inteligencia de Defensa danesa, encontró que Rusia podría lanzar una guerra a gran escala en Europa en los próximos 5 años, declarando claramente que Rusia se percibe a sí misma en conflicto con Occidente y se está preparando para una guerra contra la OTAN. Aunque no se ha decidido iniciar una guerra, Rusia está preparándose para poder tomarla si lo considera necesario. El informe sugirió que incluso si la guerra en Ucrania termina o se estanca, eso no representaría necesariamente el fin del conflicto. Rusia podría reorganizar sus tropas para atacar a un país vecino en cuestión de meses, siendo Polonia y los estados bálticos los más vulnerables. Y eso no es todo. Según un informe del Wall Street Journal del 28 de abril, Rusia no solo planea Zapad 2025, sino que también refuerza otras posiciones cerca de las fronteras de la OTAN. Lo más destacable es que sus ingenieros militares están trabajando para ampliar las bases en Petrozavodsk, Rusia, a unos 100 kilómetros de la frontera con Finlandia. De acuerdo al diario, el Kremlin planea establecer un nuevo y extenso cuartel general del ejército en esa zona, con el objetivo de entrenar y alojar a miles de soldados en los siguientes años. Actualmente, muchos de esos soldados sirven en el frente de Ucrania, pero Rusia siempre piensa a largo plazo. Al parecer, Putin planea que el mismo personal militar conforme la columna vertebral de su siguiente maniobra, un enfrentamiento con la OTAN. Rusia está realizando campañas de reclutamiento en todo el país para aumentar el número de soldados en su ejército. La producción de armas se está acelerando y las redes de transporte, especialmente los ferrocarriles, se están mejorando y ampliando para fortalecer la logística militar rusa. Numerosas estadísticas respaldan esto. Antes de la invasión a Ucrania, Rusia tenía alrededor de 1 millón de tropas en servicio activo. Putin ha instado a un reclutamiento intensivo para aumentar ese número a alrededor de 1,5 millones. El país también ha aumentado drásticamente su gasto militar, pasando del 3.6% del Producto Interno Bruto antes de la guerra a más del 6% desde entonces. En comparación, en 2024 Estados Unidos gastó cerca del 3.4% de su Producto Interno Bruto en defensa y varios países europeos gastan entre el 2% y 3%. Se estima que la producción de artillería y municiones de Rusia aumentará aproximadamente un 30% en 2025. El país también está produciendo más drones que nunca, a menudo de mejor calidad que los anteriores. También trabaja en el desarrollo de drones autónomos más avanzados, con inteligencia artificial, capaces de atacar objetivos sin necesidad de operación manual. Los niveles constantes de reclutamiento ruso también son intimidantes al leerlos. El país ha ofrecido generosos bonos de inscripción únicos a nivel federal y regional, animando a hombres de diversas edades a unirse al ejército a cambio de recompensas en efectivo de hasta $20,000. Ika Koronen, director del Instituto de Economías Emergentes del Banco de Finlandia, indica: estos pagos únicos han incrementado notablemente, superando el salario anual de muchas personas. Estimaciones sugieren que entre 30,000 y 40,000 nuevos rusos se alistan en el ejército mensualmente debido a esto. Además, los gobiernos federales y regionales de Rusia han mejorado los beneficios para los veteranos militares y sus familias. Están dando a los soldados la oportunidad de sentarse en los consejos de la ciudad o incluso unirse al parlamento ruso. Y todo esto hace que sea más fácil que nunca agregar más hombres a las filas rusas.
El general Christopher Cavoli, líder de las tropas de Estados Unidos unidos en Europa, sintetizó el escenario. A pesar de las grandes pérdidas en Ucrania, el ejército ruso se está reconstituyendo y creciendo más rápido de lo previsto por la mayoría de los analistas. De hecho, el ejército ruso, que ha soportado la mayor parte del combate, es hoy más grande que al inicio de la guerra. Después de 3 años de lucha, Rusia aún puede convocar más tropas que en los primeros días de la invasión, lo cual es preocupante, y refuerza aún más los hallazgos de la agencia de inteligencia danesa. Y los temores de Zelensky de que Rusia podría efectivamente tramar y ejecutar más invasiones en los meses o años por venir. El Kremlin también ha ajustado significativamente su estrategia militar en cuanto a la organización y apoyo de las fuerzas dentro del país. Ha establecido nuevos distritos de defensa para Moscú y San Petersburgo, sus 2 ciudades más grandes. El Distrito Militar de Moscú ha presenciado la construcción y mejora de nuevas rutas de carreteras y ferrocarriles, con nuevas conexiones a Bielorrusia, facilitando un despliegue más rápido de tropas y vehículos según sea necesario. Pero aún más transformación está ocurriendo en el Oblast de Leningrado cerca de San Petersburgo, próximo no solo a Finlandia, sino también a Letonia y Estonia. Allí, las brigadas se convertirán en divisiones de hasta 10.000 tropas. Se construirán nuevos cuarteles y campos de entrenamiento y se reforzarán las vías férreas, especialmente en Petrozavodsk y sus alrededores. Todo apunta a una cosa: Rusia no parece tener planes de desescalar sus campañas militares. Parece ansioso por mostrar su fuerza en cada oportunidad, reforzando sus filas a cualquier costo, posicionando tropas y equipos en ubicaciones clave que envían un claro mensaje de intención hacia las naciones de la OTAN que considera sus mayores enemigos. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, recientemente amenazó a los miembros de la OTAN, en particular a Finlandia y Suecia, confirmando este hecho. Ahora están en un bloque hostil hacia nosotros, convirtiéndose automáticamente en un objetivo para nuestras Fuerzas Armadas, incluyendo posibles ataques de represalia e incluso el componente nuclear o medidas preventivas dentro del marco de nuestra doctrina militar. Medvedev expresó que previo a unirse a la OTAN, esos países gozaban de preferencias internacionales de Rusia, pero ahora son nulas. Se convirtieron en el objetivo de nuestras Fuerzas Armadas. No mejoró su vida, son juegos políticos. Afortunadamente, Europa y sus aliados no están simplemente esperando las acciones de Putin. Occidente toma múltiples medidas para contrarrestar cualquier maniobra de Rusia. El gasto está aumentando en diciembre de 2024, según informó el Financial Times, ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN europea. Sin embargo, están elaborando planes para elevar la meta de gasto en defensa de la alianza del actual 2% del Producto Interno Bruto al 2.5% para 2030, exhortando a los aliados a incrementar su gasto militar. En los Estados Unidos, que es con mucho el ejército más poderoso del mundo, también se prevé que aumenten los gastos, con el presidente Donald Trump hablando de un presupuesto de $1 billón en 2026. Instó a los países de la OTAN a incrementar considerablemente sus gastos, proponiendo una meta del 5% del Producto Interno Bruto. Los países cercanos a Rusia, los más en riesgo de invasión o ataque, también han estado tomando medidas para contrarrestar la agresión de Putin. En respuesta a las noticias sobre los próximos ejercicios Zapad 2025 cerca de su frontera, Polonia ha emitido una respuesta clara y audaz. El Ministerio de Defensa polaco anunció ejercicios militares en su territorio en respuesta a los ejercicios Zapad 2025 en Bielorrusia. El ministro de Defensa, Cezary Tomczyk, afirmó que Polonia reaccionará adecuadamente. Del lado polaco agregó: responderemos a estos ejercicios tanto como el ejército polaco como la OTAN. Polonia y la OTAN realizarán un gran ejercicio militar en territorio polaco. El año pasado se realizaron los ejercicios de la OTAN más grandes de la historia, reuniendo cerca de 100.000 soldados. Tomczyk mencionó que la OTAN supera en fuerza a Rusia al referirse al defensor inquebrantable. 24 ejercicios con más de 90.000 tropas en simulacros realizados en parte en el norte de Polonia. Alrededor de 20.000 tropas de 9 naciones aliadas participaron en ejercicios que probaron las capacidades de disuasión y defensa de la OTAN, particularmente en regiones clave como el paso de Suwałki entre Polonia, Lituania, Bielorrusia y Rusia. Polonia también ha aumentado recientemente su gasto en defensa, elevándolo a cerca del 4.7% de su Producto Interno Bruto. Es el incremento proporcional más elevado entre los países de la OTAN. Para este país, el tiempo es esencial, con el ministro de Defensa polaco Władysław Kosiniak-Kamysz declarando que no tenemos mucho tiempo. Debemos formar una alianza sólida, un sistema de mando robusto y fuerzas militares bien equipadas. Finlandia también está dando grandes pasos para monitorear y responder a los crecientes signos de una posible agresión rusa. Al final, este país tiene más de 1.287.2 kilómetros de frontera con Rusia.
una frontera demasiado extensa para resguardar completamente, facilitando potencialmente el ingreso de las fuerzas rusas en cualquier punto. Tras unirse a la OTAN después de la invasión a Ucrania, Finlandia está haciendo mejoras. Ha instalado secciones de alambre de púas y defensas electrónicas en su frontera. Finlandia también utiliza tecnologías avanzadas de vigilancia para monitorear los movimientos de Rusia, especialmente en el área de San Petersburgo, y ha mantenido históricamente una fuerte inversión en su ejército con un sistema de servicio nacional, promoviendo que todos los hombres y algunas mujeres del país se sometan a un periodo de entrenamiento militar. Aunque Polonia y Finlandia entrenen e inviertan en su ejército, sus fuerzas militares siguen siendo menores que las de Rusia en muchos aspectos. Según el ranking de fuerza militar global Firepower 2025, Rusia es la segunda potencia militar más poderosa del mundo, solo por detrás de Estados Unidos. Mientras tanto, Polonia ocupa el puesto 21 y Finlandia está mucho más abajo, en el 48. Rusia cuenta con al menos 1.3 millones de miembros activos en su ejército y 2 millones más de reservistas. Mientras tanto, Polonia tiene solo 200.000 personal en servicio activo y alrededor de 350.000 en reserva, mientras que Finlandia tiene una pequeña fuerza de servicio activo de solo 24.000, pero cerca de 900.000 reservistas. En cuanto al equipo, Rusia tiene 5.750 tanques y más de 130.000 vehículos blindados, junto con grandes cantidades de artillería, y la segunda fuerza aérea más grande del mundo, con más de 800 aviones de combate y más de 550 helicópteros de ataque, mientras que Polonia tiene un poco más de 600 tanques, 23.000 vehículos y menos de 500 aviones. Con solo 29 helicópteros de ataque, Finlandia tiene alrededor de 200 tanques, más de 11.000 vehículos blindados y solo 160 aviones con 54 cazas pero 0 helicópteros de ataque. En un conflicto individual, las fuerzas de Rusia superan por completo a cualquiera de estos oponentes. Afortunadamente, no debería llegar a eso, ya que Polonia y Finlandia son miembros de la OTAN y deberían contar con el respaldo total de sus aliados internacionales. Si ocurriera un ataque, eso daría cierta tranquilidad a los líderes y ciudadanos de Polonia y Finlandia. Pero está claro que con una fuerza militar en crecimiento y mejora, Rusia aún podría causar una cantidad considerable de daño a una o ambas de estas naciones, si alguna vez diera el paso dramático de entrar en guerra con la OTAN. Por ahora, habrá que esperar y ver cómo se desarrollan los ejercicios Zapad 2025 y si la postura de Rusia se vuelve más seria o no. ¿Rusia solo está demostrando su poderío con estos planes y desarrollos? ¿O Putin tiene algo más siniestro en mente? Déjanos saber qué piensas en los comentarios y gracias por ver.